Buenas, ¿cómo andan? En este video vamos a ver un ejemplo de un ejercicio de dinámica con rozamiento, donde vamos a usar también MRV. Supongamos que tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie plana de 3 kilogramos de masa y se le aplica de un lado una fuerza de 17 newtons con un ángulo de 30 grados con respecto a la superficie de apoyo, y del otro lado, en sentido contrario, una fuerza de 28 newtons paralela a la superficie de apoyo, es decir, con un ángulo de 0 grados. Tenemos coeficiente de rozamiento estático de 0,4 y dinámico de 0,3. Tenemos que determinar si el cuerpo se va a mover y si se mueve, calcular la aceleración. Luego se pide determinar qué velocidad va a tener el cuerpo luego de que se le haya aplicado las fuerzas durante 20 segundos. Y también se pide determinar el tiempo que tarda en detenerse luego que se dejó de aplicar las fuerzas. Bien, para determinar si se mueve debemos calcular la fuerza de rozamiento estática y si la sumatoria de fuerzas es mayor a esta fuerza de rozamiento. Para eso usamos el coeficiente de rozamiento estático. Vamos a hacer un diagrama para ver cómo están determinadas todas las fuerzas que accionan en el cuerpo y anotamos los datos. Tenemos dos fuerzas, F1 y F2. F1 no es paralela a la superficie de apoyo. Pasamos limpio todos los datos. Observamos que todos los datos tienen sus unidades compatibles para trabajar, así que no vamos a tener que hacer ningún pasaje de unidades y por ende no los voy a tener que poner en los cálculos, sí en los resultados. También marcamos el peso y la fuerza normal. La fuerza F1, por estar accionando con un ángulo, se descompone en una fuerza F1 sub I y una fuerza F1 sub X. Además, la fuerza F1, por estar accionada con el ángulo, digamos que como que le quita el peso al cuerpo porque la levanta. Por ende, el rozamiento será menor a que si fuese la fuerza paralela. Entonces, cuando calculamos la normal, debemos restarle al peso todas las componentes F sub I que haya. En este caso es la de F1 nada más. Si hubiese dos fuerzas con ángulo, debemos restarle al peso las dos componentes de las dos fuerzas. Entonces, la normal va a ser igual al peso menos F1 sub I. Y el peso es masa por gravedad. Reemplazamos los datos y nos queda que 3 por 9,8 es igual a 29,4 newtons y esto sería el peso. Ahora vamos a calcular la componente F1 sub I, pero para esto tenemos que repasar trigonometría. Vamos a ver. Vamos a dibujar solamente la fuerza que no es paralela, con sus respectivas componentes en X y en Y. Si trasladamos F sub I, nos queda un triángulo rectángulo, donde F sub I es el cateto opuesto y F sub X es el cateto adyacente. Además, F es la hipotenusa. Entonces, como el seno del ángulo es cateto opuesto sobre adyacente, quedaría F sub I dividido F. Despejando, queda que F sub I es igual a F por seno del ángulo. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces quedaría F sub X dividido F. Despejamos F sub X y es igual a F por coseno del ángulo. Si no recuerdan o no entendieron bien esta parte de trigonometría, no importa, anoten estas fórmulas. Ahora volvemos al ejercicio. Entonces, F1 sub I es igual a F por seno del ángulo, o sea, 17 por seno de 30, y esto da 8,5 newtons. Ahora ya podemos calcular la fuerza normal, reemplazamos y queda 29,4 menos 8,5, que nos da 20,9 newtons. Seguimos con la fuerza de rozamiento estática, que es coeficiente estático por la normal, o sea, 0,4 por 20,9. Esto da 8,36 newtons. Ahora debemos calcular la sumatoria de fuerzas para ver si esta es mayor. Entonces, para calcular la fuerza total,
En este caso debemos restarlas porque tienen distintos sentidos. F2 menos F1 sub X. Pero si lo hacen al revés no pasa nada, solamente tienen que tomarlo positivo, ¿sí? Lo que comúnmente en matemáticas llamamos módulo. Para hacer esto nos falta F1 sub X. Lo calculamos con F por coseno de 30, como vimos antes, y daría 14,72 newtons. Ahora podemos hacer la resta, 28 menos 14,72 newtons, y nos da 13,28 newtons. Si lo hubiésemos hecho al revés, nos hubiese dado menos 13,28 newtons. Pero como dije que pensáramos como módulo, lo tomamos como positivo. Bien, después de todo esto podemos decir que la fuerza total es mayor a la fuerza de rozamiento estática. Entonces, se mueve. Si se mueve, podemos calcular la aceleración. Si no se hubiese movido, terminaba acá el ejercicio. Todo lo demás no se puede calcular, pero como se mueve, hay aceleración. Como el cuerpo ya está en movimiento, la fuerza de rozamiento estática no nos sirve más. Debemos calcular la fuerza de rozamiento dinámica. Así que hacemos 0,3 por la normal, que era 20,9 newtons, y la fuerza de rozamiento dinámica nos da 6,27 newtons. Obviamente tiene que ser menor que la fuerza de rozamiento estática, ya vimos esto. Bien, para calcular la aceleración vamos a usar la segunda ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Despejamos la aceleración y nos queda de este modo. La sumatoria de fuerzas es la fuerza total menos la fuerza de rozamiento dinámica. Entonces reemplazamos y queda 13,28 menos 6,27 sobre 3. Nos da que la aceleración es 2,34 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora que sabemos que se mueve, podemos calcular la velocidad final que adquirió el cuerpo después de 20 segundos como pide el problema. Entonces, recordemos que por mRU, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre tiempo. Pero como el cuerpo estaba en reposo, la velocidad inicial vale 0, así que la sacamos, quedando solamente velocidad final sobre tiempo. Pasamos el tiempo multiplicando y nos queda que velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Reemplazamos los datos, 2,34 por 20 es igual a 46,8 metros por segundo. Vamos a resolver la parte B del problema. Pide el tiempo que tarda en detenerse luego de esos 20 segundos. A ver, vamos a recordar cómo era el diagrama. Ahora las fuerzas ya no están más. Entonces el cuerpo, supongamos que se está moviendo hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento dinámica se mueve para la izquierda, el sentido contrario. Entonces, al no estar más la fuerza que se le aplican al cuerpo, ahora a la normal no se le va a restar la componente de I de las fuerzas. Entonces la normal va a ser igual al peso. Habíamos calculado que era 29,4 newtons. Entonces, si cambió la normal, cambia la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces ahora la normal, como vale 29,4, es ese valor por 0,3. Y me da 8,82 newtons. Y bueno, como ha cambiado también la fuerza de rozamiento y la normal y el sistema de fuerzas completo, tiene otra aceleración, porque hay menos fuerzas en el sistema. De hecho, la única fuerza que hay es la fuerza de rozamiento. Entonces me queda que la sumatoria de fuerzas va a ser solamente la fuerza de rozamiento, que es 8,82, sobre la masa, que es 3. Y me da que la aceleración es 2,94 metros sobre segundos al cuadrado. Volvemos a plantear la fórmula de aceleración de mRV.
Y acá tenemos que ver un par de detalles. Primero, la que vale 0 ahora es la velocidad final, porque el cuerpo va perdiendo velocidad hasta detenerse por acción de la fuerza de rozamiento. Y la velocidad inicial, en este caso, va a ser la velocidad final del momento anterior, en el que se dejó de aplicar las fuerzas. Habíamos calculado que era 46,8. Bien, despejamos el tiempo y me queda menos velocidad inicial sobre aceleración. Entonces ponemos menos 46,8 sobre, y como es una desaceleración en realidad, ponemos que la aceleración es negativa, entonces menos 2,94. Simplificamos los signos, hacemos la división y me queda que el tiempo que tarda en detenerse después que dejaron de aplicar las fuerzas es 15,92 segundos. Vamos a anotar un par de detalles para tener en cuenta. Estas cosas deberían anotarlas aparte. Si hay fuerzas no paralelas al plano, vamos a tener que calcular la componente Fx y la componente Fy, como vimos con trigonometría. Además, la normal, que es igual al peso, en este caso, al peso ese vamos a tener que restarle todas las componentes de Fi que haya. Si hay una sola Fi, se resta una sola, y si hay varias Fi, se restan todas las Fi que haya. Bueno, si hay varias fuerzas, por ejemplo, así, ojo con los signos como había aclarado la parte de módulo, pero tengamos en cuenta esto, por las dudas. Si F1 sub x es mayor que F2, quiere decir que se va a mover hacia la derecha en este caso, y la fuerza total va a ser F1 sub x menos F2. No me importa F1, me importa F1 sub x, porque es la que verdaderamente está en contra de F2. Ahora, si F1 sub x es menor a F2, en este caso se moverá hacia la izquierda porque F2 es mayor. Entonces, la fuerza total va a ser igual a F2 menos F1 sub x. Luego, para calcular la aceleración mientras accionan la o las fuerzas, se debe hacer por la segunda ley de Newton, y despejado me queda que aceleración es igual a la fuerza total menos la fuerza de rozamiento dinámica sobre la masa del cuerpo en cuestión. Y para calcular la velocidad alcanzada en cierto tiempo por acción de esas mismas fuerzas, me queda que velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Bien, otra cosa, para calcular el tiempo que tarda en detenerse luego que las fuerzas ya no están, tenemos que, si hay fuerzas con ángulos, tenemos que calcular nuevamente n, porque ya no hay fuerzas con componente F sub i. Por ende, también va a haber que calcular nuevamente la fuerza de rozamiento dinámico, porque depende de esa n. Ahora, si solo había fuerzas paralelas a la superficie, la normal y la fuerza de rozamiento dinámico son las mismas que calculamos antes. La otra cosa para tener en cuenta es que, como no se aplica ninguna fuerza ahora, con la segunda ley de Newton y despejado, me queda que la aceleración va a ser solamente la fuerza de rozamiento dinámico sobre la masa, y además es negativa porque la fuerza de rozamiento lo va frenando al cuerpo. Y lo último, que para calcular el tiempo tenemos que, una vez planteado la fórmula de aceleración de MRV y despejado, me queda que tiempo es menos velocidad inicial sobre la aceleración. La aceleración es la misma que calculé antes, y la velocidad inicial es la velocidad final del momento en que se dejó de empujar el cuerpo. Bueno, al fin terminamos. Ahora hacer las actividades. Espero que les haya servido. Hasta luego.